Llegué 3 minutos tarde al AVE con destino a Barcelona. Tras correr a toda prisa por la estación de Atocha, subí sin aliento solo para encontrar mi asiento ocupado por Lucía, la nueva becaria. Mi prometido, Diego, estaba inclinado sobre ella, tocándole suavemente el pelo y murmurando palabras tranquilizadoras. Me bajé del tren, le envié un mensaje de texto poniendo fin a nuestra relación de 5 años y me alejé. Él pensó que yo solo estaba siendo celosa. Esa noche, después de que su madre, Rosa, me llamara para exigirme que cancelara la anulación de la boda, supe que él no había entendido nada en absoluto. ¿Qué has hecho? Llegué 3 minutos tarde, pero alcancé el tren a Barcelona. También alcancé el final más horrible de mi relación de 5 años. El vagón estaba lleno. Los portaequipajes ya abarrotados de maletas. Arrastré mi maleta por el pasillo, con el sudor perlando mi frente, la respiración aún entrecortada, y vi a Lucía sentada en mi asiento junto a la ventana. Llevaba un jersey de punto rosa claro, y una americana de hombre descansaba sobre su regazo. Reconocí la americana, era de Diego, y Diego estaba de pie justo a su lado, con una mano apoyada en el respaldo del asiento, y la otra acariciando suavemente su cabello. El gesto era ensayado, tierno. Él murmuraba: «No pasa nada. Carmen no es tan mezquina. Eres nueva en el proyecto. Estás nerviosa por tu primer viaje de negocios. Es normal que cuide de ti». Lucía lo miró, con los ojos enrojecidos. «Pero este es el asiento de Carmen». «Ella lo entenderá», dijo él, sin girarse a mirarme. Me quedé de pie en el pasillo, con los dedos aferrados al asa de mi maleta. Las brillantes luces del vagón no ocultaban ningún detalle. Lucía me vio y se levantó de un salto. Como asustada. «Carmen, estás aquí. No quería quitarte el asiento». Diego dijo: «Me mareo un poco y me gustaría sentarme aquí un rato». Finalmente se dio la vuelta y vio mi rostro sudoroso. Sus primeras palabras fueron: «¿Por qué has tardado tanto? Todo el equipo estaba esperando». Lo miré en silencio. Él frunció el ceño y su tono se suavizó un poco. «Mira, es solo un asiento». Lucía estuvo despierta hasta la medianoche organizando archivos y no se encuentra bien. «Puedes tomar su asiento. Está justo ahí atrás». Seguí su mirada. Unas filas más atrás, un asiento de pasillo junto a una mujer que sostenía a un bebé, con 2 bolsas grandes apiladas a sus pies. Ese no era el asiento asignado en el billete de Lucía. Era uno que habían intercambiado. De repente, toda la situación me pareció absurda. Durante 5 años, había apoyado a Diego. Desde su época como gestor junior hasta su puesto actual como director de proyecto, había pasado noches en vela con él preparando propuestas, entreteniendo a clientes, ayudando a su madre a elegir nuestra futura casa y desempeñando el papel de la pareja perfecta y comprensiva. Y ahora se esperaba que se diera mi propio asiento. ¿Es este mi asiento asignado?, pregunté. Diego hizo una pausa. «Carmen, no montes una escena en el tren», pregunté de nuevo, con voz serena. «¿Es este mi asiento asignado?». El vagón se quedó en silencio. Lucía se aferró a su americana susurrando: «Carmen, por favor, no te enfades». «Me levantaré ahora», dijo las palabras, pero no se movió. El rostro de Diego se ensombreció. «Mira lo que has hecho. La has asustado. Acaba de graduarse. No sabe cómo funcionan las cosas. Eres directora senior y mi prometida. ¿No puedes ser un poco más generosa?». La palabra prometida saliendo de sus labios se sintió como un clavo oxidado retorciéndose en mi pecho. No discutí. Simplemente miré mi móvil. Faltaba 1 minuto para la salida. Tiré de mi maleta hacia atrás y me giré hacia la puerta. «Carmen, ¿a dónde vas?», me llamó Diego. No miré atrás. Un supervisor del tren dijo: «Señora, las puertas se están cerrando». «Me bajo», dije. El supervisor, sorprendido, se hizo a un lado. Al pisar el andén, la puerta del tren se deslizó, cerrándose a mis espaldas. A través del cristal, vi a Diego correr hacia la puerta, con el ceño fruncido, su boca formando palabras que no podía escuchar, pero que conocía bien. «¿Estás loca?». Lucía estaba de pie detrás de él, aún sosteniendo su americana. El tren comenzó a moverse. Me quedé inmóvil en el andén, mientras la opresión en mi pecho finalmente comenzaba a aliviarse. Mi móvil vibró. Un mensaje de Diego. ¿Qué significa esto? Miré las palabras y me reí. Escribí lentamente: «Hemos terminado». Después de enviarlo, apagué nuestra ubicación compartida.
Luego abrí el grupo de chat de la planificación de la boda y eliminé a la organizadora. Elena, la boda queda en suspenso. Pausa todo el trabajo actual. Elena respondió casi al instante. ¿Estás segura? Bajé la mirada hacia el anillo de compromiso en mi dedo. Yo misma había pagado la diferencia de este anillo. Diego había dicho en su momento: vamos a ser una familia, así que, ¿qué más da? Si te gusta, usa tu tarjeta. Me había parecido un gesto dulce entonces. Ahora, solo me sentía estúpida. Me quité el anillo y lo enterré en el bolsillo más profundo de mi bolso. Estoy segura. Media hora después, reservé un asiento en clase preferente en el siguiente tren. No para perseguirlos, sino porque todavía tenía que llegar a Barcelona. Estaba liderando un proyecto allí, en el que había trabajado durante 8 meses, y no iba a dejar que Diego y Lucía lo arruinaran. Antes de embarcar, Diego me llamó. Lo rechacé. Volvió a llamar. Lo rechacé de nuevo. La tercera vez, me envió un mensaje de voz. Su tono era cortante, lleno de impaciencia. Carmen, ¿ya has terminado con esta rabieta? Lucía solo se sentó en tu asiento un minuto. ¿De verdad es para tanto? Compra un billete para el siguiente tren y ven aquí. La reunión previa con el cliente de esta tarde es tu responsabilidad. Ah. Guardé el mensaje de voz y le envié un texto. El proyecto es mi responsabilidad. Tú no. Esta vez, no respondió. Para cuando llegué a Barcelona, ya era de noche. La recepcionista del hotel me entregó la tarjeta de mi habitación. El equipo del señor Diego ya se ha registrado, dijo. Asentí y subí a mi habitación. Justo cuando entré, llamó la madre de Diego, Rosa. Su voz era afilada, sin ninguna de las cortesías habituales. Carmen, la organizadora de bodas, me acaba de informar de que la boda se cancela. Se suponía que estabais en un viaje de negocios juntos. ¿Qué ha hecho Diego? Me quedé junto a la ventana, observando el tráfico de la ciudad. Hace 5 años, cuando Rosa me llamó por primera vez, había sido tan cálida, llamándome mi querida Carmen, como si fuera su propia hija. Más tarde aprendí que su calidez era directamente proporcional a mi utilidad. Rosa, dije con calma. La boda se cancela. Es cierto. Hubo una pausa, luego su voz se elevó. No seas impulsiva. La boda es dentro de 2 meses. ¿Qué pasa con todo el tiempo y el dinero que ya hemos invertido en esto? Eso es algo de lo que tendrá que preocuparse usted, dije. Se quedó atónita. Colgué. Justo cuando dejé el teléfono, sonó el timbre. Miré por la mirilla. Diego estaba afuera, con el rostro sombrío, y una frágil Lucía lo seguía por detrás. Llamó a la puerta. Carmen, abre la puerta. No me moví, bajó la voz. Para con esto, me estás avergonzando delante de una becaria. Al mirarlos a los dos, de repente lo comprendí. Desde el tren hasta el hotel, su preocupación nunca fue sobre mis sentimientos, sino siempre sobre su propia imagen. Cogí el teléfono de la habitación y marqué a recepción. Hola, hay personas acosándome fuera de mi habitación. ¿Podrían enviar a seguridad, por favor? Los golpes de Diego se detuvieron. Lucía empezó a llorar en voz baja. Diego, todo es culpa mía. No estaba prestando atención. Puse mi móvil en silencio, abrí mi portátil y comenzó a prepararme para la reunión del día siguiente. Esa noche, Diego me envió 27 mensajes, que iban desde exigencias hasta súplicas y órdenes. El último llegó a la 1 de la madrugada. Carmen, será mejor que te presentes a la reunión de mañana y actúes normal. No dejes que nuestros problemas personales afecten al trabajo. Miré la pantalla y sonreí. Luego guardé la captura de pantalla del asiento del tren, el mensaje de ruptura y un vídeo de él acosándome en mi puerta, en una nueva carpeta. El nombre de la carpeta era simple. ¿Qué? Pruebas para la ruptura. A la mañana siguiente a las 8:30, entré en el restaurante del hotel. Diego ya estaba en una mesa junto a la ventana. Lucía estaba sentada frente a él, sosteniendo un vaso de leche caliente, con los ojos aún hinchados. Cuando me vio, se levantó de inmediato. Carmen, siento mucho lo de ayer. No me di cuenta de que te enfadarías tanto. Su voz no era alta, pero lo suficientemente alta para que los compañeros de las mesas cercanas la escucharan. Fui a por mi café y me senté en una mesa diferente. No es a mí a quien deberías pedir disculpas. Lucía se quedó paralizada. Levanté la vista hacia ella. Tú tomaste mi asiento, pero fue Diego quien te dijo que lo hicieras. Si de verdad lo sientes, deberías preguntarle por qué usa mis cosas para hacerle favores a los demás. El restaurante se quedó en silencio. Diego dejó su taza de café. Carmen, deja de ser pasivo-agresiva.
Lo ignoré y abrí mi portátil para revisar la presentación. Lucía se quedó allí de pie, con el rostro pálido de vergüenza. Diego tiró de ella hacia su asiento. «Come», dijo suavemente, como si consolara a una niña agraviada. Solía sentir una punzada de dolor cuando él hacía eso. Ya no. A las 9:30, llegamos a la oficina del cliente. El Proyecto Barcelona era una importante asociación anual. Yo era la responsable de la propuesta, con Diego como director del proyecto. Lucía, como becaria, se suponía que debía tomar notas y hacer fotocopias. Pero justo antes de entrar en la sala de conferencias, Diego me apartó. «Deja que Lucía abra la reunión hoy». Lo miré. Se preparó toda la noche. Necesita la oportunidad. El cliente quiere escuchar la propuesta, no la historia de su vida. El rostro de Diego se endureció. «¿Puedes, por favor, no traer tus sentimientos al trabajo? Eres la directora. ¿Qué hay de malo en dejar que una recién llegada gane un poco de experiencia?» Cerré mi portátil. «Bien», ella abre. «Tú asumes la responsabilidad del resultado». Frunció el ceño. «¿Qué se supone que significa eso?» «Exactamente lo que parece». La reunión comenzó. Lucía se paró ante la pantalla, con la voz temblorosa. En la primera diapositiva, su propia presentación, pronunció mal el nombre de la empresa del cliente. El director, por parte del cliente, el señor Torres, levantó la vista. «¿Cuándo cambiamos de nombre?» Lucía entró en pánico y miró a Diego. Él intervino de inmediato. «Disculpas, nuestra nueva compañera está un poco nerviosa». Luego me miró, una clara señal para que yo rescatara la situación. No me moví. Lucía continuó. En la tercera diapositiva, leyó los datos de mercado del año pasado como si fueran los de años anteriores. En la quinta, confundió la estrategia del competidor. En la octava diapositiva, apareció en pantalla una página con una nota interna sin borrar. La nota decía: «Carmen, esta diapositiva parece demasiado agresiva. ¿Podemos suavizarla?». Diego dijo: «El cliente prefiere un enfoque más amable». La sala estaba tan silenciosa que se habría escuchado caer un alfiler. La expresión del señor Torres era sombría. Diego ya no podía quedarse quieto. «Carmen, toma el relevo». No lo dudé. Caminé hacia el frente, desconecté el portátil de Lucía y conecté el mío. Mis disculpas. Esa era una versión errónea y sin confirmar de la presentación. Ahora, presentaré la propuesta oficial. No desperdicié ni una palabra. 20 minutos después, la expresión del señor Torres se había suavizado. Al concluir la reunión, me habló en privado. «Carmen, queremos que usted supervise la propuesta final. Nuestro presupuesto para este proyecto es sustancial. No es el lugar para formar a recién llegados». Sus palabras fueron educadas, pero eran una clara reprimenda. Lucía mantuvo la cabeza gacha, con las lágrimas salpicando su bloc de notas. Diego acompañó al cliente a la salida. Cuando regresó, sus primeras palabras fueron: «Carmen, ¿por qué no interviniste antes?». Lo miré. «¿No fuiste tú quien me dijo que no trajera sentimientos personales al trabajo?». Reprimió su ira. «Sabías que no estaba preparada, y sabías que era una reunión con un cliente. Ella es solo una recién llegada, y por eso no tiene derecho a alterar una propuesta oficial sin autorización». Lucía sollozó. «Carmen, no lo cambié por mi cuenta. Diego dijo que podía optimizar el texto». Diego la interrumpió. «Es suficiente». Vi un destello de inquietud en sus ojos. Cogí mi portátil. «Antes de la revisión de esta tarde, enviaré el historial de versiones al grupo de chat del proyecto. Quedará muy claro quién cambió qué». El rostro de Lucía palideció aún más. En el camino de regreso al hotel, Diego y yo íbamos en el mismo coche. A Lucía la pusieron en otro. En cuanto se cerró la puerta, su fachada cayó. «¿Qué intentas hacer exactamente?». Me quedé mirando por la ventana. Terminar el compromiso. Romper. Seguir nuestros caminos por separado después de entregar el proyecto. Se burló como si hubiera escuchado una broma. Todo por culpa de un asiento. Me volví para mirarlo. Nunca se trató del asiento. ¿Entonces de qué? Al mirarlo, me di cuenta de que realmente no lo entendía. O tal vez sí, y simplemente no le importaba. «Fue que sabías que era mi asiento, y aún así, dejaste que alguien más se sentara allí. Fue que cuando por fin subí al tren no me preguntaste si estaba cansada, sino solo por qué llegaba tarde. Fue que le acariciaras el pelo y asumieras que yo lo entendería. Fue que me dijeras que me sentara atrás sin decir ni una palabra al respecto». Diego se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: «Solo estás celosa».
Me reí. Ves, solo puedes aceptar esa respuesta porque significa que no tienes que admitir que te equivocaste. Su expresión cambió. Carmen, llevamos 5 años juntos. No puedes tirarlo todo por la borda con un mensaje de texto. Saqué mi móvil y le mostré el correo de confirmación de la organizadora de bodas, pausando todos los servicios. Ya lo he hecho. Su rostro finalmente se congeló. ¿De verdad les has avisado? Sí. ¿Estás loca? Mi madre ya lo sabe. Me llamó anoche. ¿Cómo has podido decírselo directamente? Repliqué. ¿Acaso no debería informar a nuestros padres sobre la cancelación de una boda? ¿Debería habérselo informado a Lucía en su lugar? El coche se quedó en silencio. El conductor nos miró por el espejo retrovisor y rápidamente apartó la vista. Diego habló con los dientes apretados. Te vas a arrepentir de esto. Guardé mi teléfono. Guárdate eso para ti. El coche se detuvo en el hotel. El coche de Lucía también acababa de llegar. Ella salió y corrió hacia Diego, tropezando y casi cayendo en sus brazos. Él la atrapó instintivamente. Me quedé en las escaleras, observando con calma. Lucía me miró como aterrorizada y rápidamente se separó de él. Carmen, no lo malinterpretes. No dije ni una palabra. Simplemente saqué mi móvil y tomé una foto. Diego la vio y se enfureció. ¿De qué estás tomando una foto? Guardé el teléfono en mi bolso, documentando hechos. Él intentó agarrarme. Di un paso atrás. El guardia de seguridad del hotel estaba justo en la puerta. Diego, dije. Vuelve a tocarme y llama a la policía. Su mano se quedó congelada en el aire. Lucía rompió a llorar. Los compañeros que estaban cerca se giraron para mirar. Me di la vuelta y entré en el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, la llamada de Diego entró de nuevo. La rechacé. Luego apareció un mensaje de Rosa. Carmen, sé que estás enfadada, pero tienes que pensar en el panorama general. Este es un momento crítico para la carrera de Diego. No dejes que un problema menor arruine el futuro de los dos. Me quedé mirando las palabras, apretando los dedos. Abrí la aplicación de mi banco y cancelé la autorización de pago conjunto para la cuota de la hipoteca del mes, que viene de nuestro piso en Madrid. Luego abrí los contratos de la boda y le envié un mensaje a Elena. Inicia la cancelación de todos los contratos firmados a mi nombre. Las penalizaciones se deducirán de mi fianza. No devuelvas el resto a la familia de Diego. Elena preguntó, ¿no hay marcha atrás? Respondí, ninguna. A las 10 de la noche, Diego finalmente notó el primer cambio. Llamó, con la voz tensa por el pánico. Carmen, ¿qué ha pasado con la autorización de pago de la hipoteca? Me paré ante el gran ventanal de mi habitación de hotel, con voz calmada. ¿Por qué iba mi dinero a seguir pagando los gastos de tu familia? Su respiración al otro lado se volvió pesada. Nos vamos a casar. La boda se ha cancelado. Yo no he aceptado ninguna ruptura. No necesito tu aceptación, colgué. Poco después, Rosa volvió a llamar. Esta vez no había condescendencia en su voz. Temblaba. Carmen, dime, ¿qué demonios ha hecho Diego? Miré las luces de Barcelona. Rosa. A quien se lo debería preguntar es a él. A la tercera mañana, el equipo del proyecto celebró una revisión de emergencia. El cliente había exigido una versión final confirmada del plan para esa misma tarde, o el proyecto Barcelona sería suspendido. El cliente había exigido una versión de emergencia. Diego tenía un aspecto terrible. Lucía estaba sentada a su lado, con la cabeza gacha y los ojos aún rojos. Me senté frente a ellos y abrí mi portátil. Diego habló primero. Hubo un pequeño problema en la reunión de ayer, debido principalmente al nerviosismo de una recién llegada. No lo saquemos de proporción. Diego habló problema. Levanté la vista. ¿Un pequeño problema? Me lanzó una mirada de advertencia. La ignoré y proyecté el historial de versiones en la pantalla. La propuesta oficial final se confirmó a las 21:46 horas de anteayer. A las 23:23, alguien usando la cuenta de Lucía accedió a la carpeta compartida y modificó 15 páginas. A las 0:17, Diego usó su cuenta para aprobar esta versión. Los registros de actividad estaban claros en la pantalla. Nadie en la sala de conferencias habló. El rostro de Lucía estaba ceniciento. Carmen, solo quería que el lenguaje fuera más suave. ¿Quién te dijo que cambiaras el nombre del cliente? Pregunté. Ella tartamudeó. Diego frunció el ceño. Carmen, no hay necesidad de perseguir a una recién llegada. Bien. Asentí. Entonces responsabilizaré a la persona a cargo.
Abrí un segundo archivo. Diego, como director de proyecto, aprobaste una versión incorrecta y sin revisar, y ordenaste a una becaria que la presentara en una reunión con el cliente, provocando que éste cuestione el profesionalismo de nuestro equipo. Esto no es el error de una novata. Es un fracaso de gestión. El subdirector del proyecto, Carlos Mendoza, que presidía la reunión, tenía un semblante grave. Diego, ¿cómo explicas esto? Diego me miró con una expresión que conocía demasiado bien. Era la misma mirada que me dirigía cada vez que cometía un error en el trabajo. Una súplica para que yo interviniera, suavizara las cosas, asumiera la culpa. Esta vez, di un sorbo de agua y no dije nada. Diego se vio obligado a dar explicaciones. Solo quería darle a una recién llegada la oportunidad de crecer. No esperaba que se pusiera tan nerviosa. Lucía levantó la cabeza bruscamente. Diego, ¿no me dijiste que la propuesta de Carmen era demasiado agresiva y que debía suavizarla? El ambiente en la sala cambió al instante. El rostro de Diego se volvió pálido. Te dije que optimizaras el texto, no que cambiaras los datos. Pero tú dijiste que a los clientes les gusta escuchar un tono amable, que no les gusta el estilo agresivo de Carmen. De repente dejó de hablar, dándose cuenta de su error, y se quedó en silencio. Era demasiado tarde. Todos lo habían escuchado. Carlos Mendoza me miró. Carmen, ¿qué opinas? Solo me fijo en los resultados, dije. Ahora mismo, el cliente no confía en nuestro proceso profesional. Sugiero que yo me encargue de las revisiones y trate con ellos directamente esta tarde. A Diego y Lucía se les deben revocar temporalmente los permisos de edición para esta versión. Carmen, cállate. ¿Estás intentando apartarme? Estoy intentando salvar el proyecto, dije con calma. Este es mi proyecto. Entonces entrega los resultados que debería entregar un director de proyecto. Estaba acorralado, con el rostro enrojecido por la ira. Carlos Mendoza dio unos golpecitos en la mesa. Haremos lo que dice Carmen. Ella dirigirá la reunión con el cliente esta tarde. Diego, asistirás como observador. Las lágrimas de Lucía cayeron. Lo siento. Todo es culpa mía. Nadie respondió. Esta vez, sus lágrimas se encontraron con un silencio incómodo. Después de la reunión, Diego me arrinconó en el pasillo. ¿Ya estás satisfecha, Carmen? Intenté pasar por su lado. Me agarró de la muñeca. Tú, nunca fuiste así antes. Me detuve. ¿Cómo era yo antes? Se quedó mirándome. Antes te importaba el panorama general. Me solté de su agarre. Tu visión global consistía en que yo limpiara tus desastres, asumiendo la culpa por Lucía y salvando tu prestigio frente a los clientes. Solo desearía que no fueras tan despiadada. Yo no soy la que ha sido despiadada. Justo cuando él iba a hablar, Lucía salió de la sala de conferencias. Se detuvo al vernos. Diego, ¿he hecho que os peleéis? No pude evitar reírme. Por fin, has acertado en algo. La cara de Lucía se ensombreció. Diego dijo con severidad. Vuelve a tu habitación y descansa. Lucía se mordió el labio. Pero la reunión de esta tarde. No vas a asistir. El pánico brilló en sus ojos. Diego, de verdad sé que me equivoqué. Por favor, no me eches del equipo. La forma en que lo dijo fue extraña. Sonaba menos a una subordinada hablando con su jefe y más a una mujer hablando con un hombre. Miré a Diego. Él evitó mi mirada. Y de repente, lo comprendí. Esta no era la primera vez que Lucía cruzaba la línea. Solo era la primera vez que yo lo presenciaba en persona. Esa tarde en la reunión con el cliente, presenté la propuesta revisada. El señor Torres quedó satisfecho y dio luz verde al contrato, pero sus palabras finales fueron reveladoras. El Fero, Carmen, confiamos en usted, pero eso no significa que confiemos en toda la organización interna de su empresa. Por favor, asegúrese de que el equipo de ejecución se mantenga estable de ahora en adelante. Cuando esos comentarios llegaron a la empresa, Carlos Mendoza me llamó esa noche. Carmen, seguirás liderando el proyecto de Barcelona. Yo tendré una charla con Diego. De acuerdo, dije. Carlos dudó. Los rumores sobre ti y Diego se han extendido por la oficina. Lo sé. ¿Te afectará? No. Bien. Después de colgar, recibí un mensaje de Diego. Vale. Ganas. Pero no hagas un drama con lo de la boda. Esa frase, no hagas un drama, la había usado tantas veces. Era como si todas mis decisiones racionales fueran para él meros arrebatos emocionales. Respondí. Estaré en la cena de tu familia mañana por la noche, para discutir la disolución de nuestro compromiso en persona. Respondió casi de inmediato. No provoques a mi madre. Sonreí. No le preocupaba que su familia me atacara.
Le preocupaba que yo provocara a su madre. Esa noche, de vuelta en mi habitación del hotel, empecé a hacer cuentas de las finanzas de 5 años. La entrada del piso fue de 200.000 euros. Yo había aportado 150.000 euros. Las reformas costaron 100.000 euros, de los cuales yo había adelantado 60.000 euros. La fiesta de compromiso, las fotos y las fianzas de la boda se cargaron en su mayor parte a mi tarjeta de crédito. La frase más frecuente de Diego era: «Pronto seremos una familia». ¿Por qué llevar cuentas tan estrictas? Yo solía pensar que la familia no necesitaba llevar cuentas. Ahora sabía que el que no lleva las cuentas es de quien se aprovechan. Exporté todos mis registros de transacciones. También encontré el acuerdo de copropiedad del inmueble. Rosa había intentado convencernos de que pusiéramos la hipoteca únicamente a nombre de Diego a efectos fiscales, mientras yo pagaba en efectivo. Yo no había aceptado. El contrato final, legalmente vinculante, establecía claramente que mi contribución a la entrada era un bien privativo protegido. Si se anulaba el compromiso, Diego estaba obligado a devolver el importe principal, más una revalorización razonable, en un plazo de 30 días. Mi difunto padre había insistido en que firmara ese acuerdo. Me había dicho: «Carmen, los sentimientos son los sentimientos, pero una red de seguridad es una red de seguridad». Pensé que estaba siendo cínico entonces. Ahora, con los ojos enrojecidos, escaneé el acuerdo y lo guardé en la carpeta. De repente, llamaron a la puerta. Miré por la mirilla. Esta vez, no era Diego. Era Lucía. Estaba allí sola, sosteniendo un vaso para llevar de manzanilla, con aspecto tímido. «Carmen, ¿puedo hablar contigo?» «¿De qué?», pregunté a través de la puerta. «De Diego», dijo en voz baja. «No abrí la puerta. No me interesa». De repente, se pegó más a la puerta y su voz se volvió fría y cortante. «Carmen, ¿de verdad crees que puedes marcharte así como así? Él está contigo por costumbre, no por amor». Mi mano en el pomo de la puerta se congeló. Ella continuó. «Me dijo que estar contigo es agotador, demasiado intenso, como estar en una reunión todo el tiempo». Encendí la grabadora de voz de mi móvil. Ella seguía hablando, sin darse cuenta. Dijo que se siente relajado conmigo. «Carmen, ¿qué importan 5 años? Al final, va a elegir a la mujer que no le estrese». Me eché a reír. Luego, a través de la puerta cerrada, dije: «Lucía, si estás tan segura de eso, ¿por qué no tienes el valor de decírselo en su cara?» Silencio al otro lado. Guardé el archivo de audio con el nombre «Provocación de Lucía». Al día siguiente, el equipo del proyecto regresó. Esta vez, llegué a la estación temprano. Me senté en mi asiento asignado, instalé mi portátil y me puse los auriculares. Nadie se atrevió a pedirme que me cambiara. Cuando Diego subió, se detuvo un segundo al verme. Lucía lo seguía por detrás y le susurró: «Diego, mi asiento está ahí atrás». Diego me miró. En el pasado, yo habría sido la que dijera: «Sentaos juntos. Es más fácil hablar del proyecto». Esta vez, no lo hice. Mantuve la vista fija en mi trabajo. Tras unos instantes allí de pie, a Diego no le quedó más remedio que llevar a Lucía a la parte de atrás del vagón. Una vez que el tren se puso en marcha, me envió un mensaje de texto. «Lucía fue a verte anoche». Lo miré y no respondí. Envió otro. «Es joven y no siempre piensa antes de hablar. No se lo tengas en cuenta». Puse el móvil boca abajo. 1 hora más tarde, Lucía publicó algo en sus redes sociales. Era una foto de un café con leche personalizado sobre la mesita del tren. El texto decía: «Qué bonito es que te cuiden en un viaje de negocios». Alguien se acordó de cómo me gusta exactamente el café. No le di me gusta a la publicación. Hice una captura de pantalla y la guardé. De vuelta en la oficina esa tarde, Carlos Mendoza convocó una sesión informativa del proyecto. La reunión apenas había comenzado cuando Lucía se levantó, con los ojos rojos, y se disculpó. «Lo siento, equipo. Mi inexperiencia causó problemas para el proyecto. Estoy dispuesta a asumir toda la responsabilidad». Fue una actuación bien ejecutada. Las palabras «asumir toda la responsabilidad» solo hicieron que el ambiente se volviera más tenso. Mientras varios compañeros intercambiaban miradas incómodas, Diego aprovechó el momento. Es normal que una recién llegada cometa errores. Lo importante es aprender de ellos. Abrí mi portátil. Entonces, por favor, que Lucía empiece explicando por qué tenía permisos de edición para la propuesta oficial. Lucía se quedó paralizada. Diego me los dio. ¿Y por qué la versión revisada no pasó por el proceso de revisión adecuado? Yo.
Pensé que si Diego la había visto, estaba bien. Me volví hacia Diego. Entonces, ¿qué responsabilidad está asumiendo? ¿Llorando o escribiendo una disculpa de 2000 palabras? Alguien en la sala contuvo una risa. El rostro de Diego era sombrío. Carmen, es suficiente. Estoy hablando de procedimientos de trabajo ahora mismo. ¿Estás diciendo que no tienes un prejuicio personal en esto? Levanté la vista hacia él. Tengo un prejuicio personal. La sala de reuniones se quedó en silencio. Continué. Mi prejuicio personal es que ya he terminado de limpiar los desastres de vosotros dos. Proyecté 3 documentos en la pantalla. El primero muestra los registros de modificación de la propuesta. El segundo es un registro de los fallos en la reunión con el cliente. El tercero es una lista de todo el trabajo que le he rehecho a Lucía en los últimos 3 meses. Desde que se unió al equipo, Lucía ha enviado los archivos equivocados 7 veces, ha omitido la confirmación del cliente 4 veces y ha enviado una lista de precios interna a un grupo de chat externo 3 veces. Cada vez, fui yo quien lo arregló. El rostro de Lucía estaba blanco como la tiza. Carmen, no sabía que llevabas la cuenta. No te guardo rencor. La miré. Llevo un registro de trabajo. Carlos Mendoza hojeó las copias impresas, y su expresión se fue oscureciendo. Diego, ¿estabas al tanto de estos incidentes? Diego no respondió de inmediato. Respondí yo por él. Lo sabía. Mostré una captura de pantalla de un chat. Era de Diego. Lucía acaba de graduarse. No seas tan dura con ella. Ayúdala a arreglarlo, y esta noche te invito a cenar. Había más mensajes así. Solo mostré 3. Era suficiente. Carlos cerró la carpeta. Lucía queda suspendida del proyecto Barcelona. Preséntate en Recursos Humanos para que te reasignen. Diego, tu autoridad como director de proyecto queda congelada temporalmente. Carmen tomará el mando. Lucía salió corriendo de la sala llorando. Diego permaneció en su asiento, con el rostro ceniciento. Después de la reunión, me siguió hasta mi despacho. ¿Ya estás satisfecha? Sus posibilidades de conseguir una oferta de trabajo fijo están arruinadas. Metí las carpetas en mi archivador. Cometió errores. Es normal que su evaluación se vea afectada. Pero ¿sabes lo duro que trabajó para conseguir estas prácticas? Necesita este trabajo. Y yo necesito un equipo que no me retrase. Se me quedó mirando como si me viera por primera vez. Carmen, ¿cuándo te volviste tan fría? Cerré la puerta del archivador, en el momento en que me dijiste que me sentara en la parte de atrás del tren. Se quedó sin palabras. Tras unos segundos, suavizó el tono. Carmen, admito que manejé mal la situación del tren, pero no tienes que llevarlo tan lejos, hasta el punto de romper el compromiso. Del Farmen. Llevamos juntos 5 años. La boda está a la vuelta de la esquina. La boda ha sido cancelada. Mi madre nunca estará de acuerdo. Esto es entre tú y yo. No se trata de si tu madre está de acuerdo. ¿No puedes ser menos autoritaria? Lo miré. Lucía había dicho eso. Rosa había dicho eso. Y ahora él también lo decía. Parecía que a sus ojos, mi competencia, mis contribuciones, mi resiliencia, todo eso, se daba por sentado. Pero en el momento en que me negaba a ceder, era autoritaria. Abrí un cajón y puse un documento sobre el escritorio. Este es un borrador del acuerdo de disolución. Puedes cogerlo y echarle un vistazo. Diego bajó la mirada y vio el título. Su rostro cambió por completo. ¿Incluso has preparado un acuerdo? Sí. Carmen, ¿llevabas mucho tiempo queriendo romper? Me eché a reír. ¿Ves? Otra vez, es culpa mía. Se pasó la mano por el pelo con frustración. No me refería a eso. Entonces, ¿a qué te referías? Guardó silencio. Simplemente, nunca pensaste que yo me iría de verdad, dije. Esa frase pareció golpearle duro. Se quedó de pie junto a mi escritorio durante mucho tiempo, inmóvil. Finalmente, cogió el acuerdo. En la cena familiar de mañana por la noche, será mejor que no montes un numerito delante de la familia. Le repliqué. Invitaste a la familia para presionarme, ¿verdad? Su expresión fue momentáneamente de desconcierto. Supe que había acertado. La cena familiar era originalmente una sencilla reunión mensual, pero esta vez Rosa se había asegurado de invitar a todos los tíos y tías. Quería que yo cediera ante la presión de los mayores de la familia, pero olvidó que un público más grande también me facilitaba dejar las cosas claras de una vez por todas. Esa noche me llamó Elena. La organización de la boda está en pausa. El hotel llamó para preguntar por qué.
Les dije que fue una decisión mutua cancelar la boda. Gracias. Alguien de la familia de Diego me llamó. Preguntaron si se les podía devolver a ellos la fianza. Me reí. La audacia. Hay más, dijo Elena, bajando la voz. La madre de Diego vino a mi oficina hoy. Dijo que la boda sigue en pie, que la novia solo está de mal humor y que se le pasará en unos días. Mi mano, que sostenía el teléfono, se apretó. Mis nudillos se volvieron blancos. Realmente, pensaba que podía tratarme como a un objeto de atrezo. ¿Vas a ir a la cena sola mañana? Sí. ¿Quieres que te acompañe? No hace falta. Miré las facturas y el acuerdo sobre mi escritorio. Me debían esto. Lo recuperaría yo misma. La cena familiar estaba programada a las 7 de la tarde en un restaurante con reservado, no en su casa. A Rosa le encantaba darse aires de elegancia sofisticada frente a sus familiares. Cuando llegué, el reservado ya estaba lleno. Diego estaba sentado junto a la cabecera de la mesa y Lucía estaba allí. Llevaba un vestido blanco y estaba sentada a la derecha de Diego, con aspecto dócil y frágil. En el momento en que entré, todos los ojos se volvieron hacia mí. Rosa fue la primera en hablar, con una sonrisa forzada en el rostro. Carmen, ya estás aquí. Ven, siéntate. Diego y tú habéis tenido una pequeña riña, pero no había necesidad de alarmar a la organizadora de bodas. Lo dijo con tanta naturalidad, como si cancelar una boda fuera solo una pequeña disputa. No me senté al lado de Diego. Aparté una silla cerca de la puerta para tener una salida fácil. Diego frunció el ceño. Ven a sentarte aquí. Puse mi bolso en la silla vacía a mi lado. Aquí estoy bien. La sonrisa de Rosa flaqueó. La tía de Diego intervino de inmediato. Carmen, estás exagerando. Diego está bajo mucha presión en el trabajo. Es normal que sea el mentor de una compañera joven. Lleváis juntos 5 años. No lo eches todo a perder por una becaria. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas inmediatamente. Todo es culpa mía. No quería causar problemas. La tía se mostró al instante comprensiva. Ves, es solo una chica dulce e ingenua. Levanté la vista. Una chica dulce e ingenua no roba el asiento asignado de otra persona. La sala se quedó en silencio. Las lágrimas de Lucía colgaban de sus pestañas sin saber si caer. Diego advirtió en voz baja. Carmen. Lo miré. ¿Me equivoco? Rosa dejó sus palillos. Carmen, sé que te sientes agraviada, pero esto es un asunto sin importancia. Diego y tú, tenéis 5 años de historia. No puedes dejar que un momento de celos lo arruine. Me eché a reír. Así que usted también cree que solo estoy celosa. ¿Qué más podría ser? Su tono era amable, pero sus palabras eran pesadas. Carmen, tienes que ser más realista. Diego está en un puesto de alto perfil. Siempre habrá gente intentando llamar su atención. No puedes dejar que cada pequeña cosa descarrile una relación de 5 años. Asentí. Entonces, ¿invitó a Lucía hoy para ayudarme a practicar? La cara de Rosa cambió. Diego dio un golpe en la mesa. Carmen, no vayas demasiado lejos. Lo ignoré. Saqué una carpeta de mi bolso y la deslicé por la mesa. Se detuvo justo enfrente de Rosa. Ya que todos están aquí, hablemos de terminar el compromiso. El ambiente en la sala cambió por completo. Rosa no abrió la carpeta. Solo se me quedó mirando. ¿Hablas en serio? Ayer también hablaba en serio. La tía dijo con desaprobación. Carmen, esto es sencillamente poco práctico. Las invitaciones están enviadas y las fianzas pagadas. Cancelarlo ahora sería increíblemente incómodo y un desastre económico para todos. La miré. Entonces, cuando Diego dejó que una becaria tomara mi asiento y me obligó públicamente a cederle el lugar, eso no fue una bofetada en mi cara. Era solo un asiento. Entonces, por favor, ceda su asiento a Lucía, ahora mismo. La cara de la tía se tensó. Ya ven, dije. Cuando les toca a ustedes, no es solo un asiento. Nadie habló. Rosa finalmente abrió el acuerdo. Después de leer 2 páginas, su expresión cambió. Devolución de la entrada del piso, reembolso de los costes de la reforma, reembolso proporcional de las fianzas de la boda. Carmen, lo has calculado todo muy claramente. Esto es estrictamente un negocio ahora, dije con calma. Además, ya no somos familia. ¿Quién dice que no lo somos? La voz de Rosa se volvió aguda. Diego, y tú no habéis terminado. Saqué mi móvil, abrí la confirmación de la organizadora de bodas y lo puse sobre la mesa. Todos los preparativos de la boda han sido pausados.
El lugar, la organizadora, el fotógrafo, todos están en proceso de rescisión de contrato. Diego por fin no pudo quedarse quieto. ¿Bajo qué pretexto cancelaste todo unilateralmente? Porque yo fui la que firmó los contratos y yo fui la que los pagó. Se quedó callado. Rosa atacó de inmediato. ¿Qué pasa con el piso? La escritura está a nombre de Diego. Saqué un segundo documento. El acuerdo complementario sobre los derechos de propiedad del piso. Usted estaba allí cuando lo firmamos. Mis aportaciones se consideran mis bienes privativos prematrimoniales. En caso de disolución del compromiso, Diego debe devolver los fondos en un plazo de 30 días. Rosa pasó a la última página y vio su propia firma. Su cara pasó por tonos de rojo y blanco. Probablemente lo había olvidado. En aquel entonces, para conseguir que yo pusiera el dinero rápidamente, había firmado sin dudarlo. Pensó que mi amor por Diego significaba que nunca le exigiría que lo cumpliera. Lucía, sentada a su lado, parecía sorprendida. Probablemente, nunca imaginó que la mayor parte del piso de la familia de Diego se había pagado con mi dinero. Diego susurró: Carmen, hablemos de estas cosas en privado. Bien, asentí. Hablemos de esto ahora. Le di a reproducir en mi móvil, y la grabación de Lucía en mi puerta llenó la sala. Dijo que se siente relajado conmigo. Carmen, ¿qué importan 5 años? Me dijo que estar contigo es agotador. Como estar en una reunión todo el tiempo. Necesita a alguien que le deje relajarse. Lucía se puso de pie de un salto. Me grabaste. Levanté la vista. Viniste a la puerta de mi habitación de hotel en medio de la noche para provocarme. ¿Hay algún problema con que lo grabe? La cara de Diego era desagradable cuando se volvió hacia Lucía. Fuiste a su habitación y dijiste estas cosas. Lucía, llorando, negó con la cabeza. No me refería a eso. Solo yo. La interrumpí. ¿A qué te referías no es importante? Lo que es importante, Diego, es que le permitiste cruzar la línea. Y no solo una vez. Abrí la carpeta de capturas de pantalla. El café con leche del ave, la bolsa de medicinas del hotel, las fotos trabajando hasta tarde. Ninguna de ellas era una prueba definitiva de una aventura, pero cada una era repugnante, especialmente con los textos de Lucía. Es tan adictivo sentir que eres la favorita. Las expresiones de los familiares en la sala cambiaron. Antes podían tacharme de exagerada, ahora nadie podía hacerlo. Rosa dio un golpe en la mesa con enfado. Lucía, solo eres una becaria. ¿Quién te ha dicho que publiques todas estas tonterías? El rostro de Lucía estaba pálido. Quería llorar, pero se encontró con que esta vez no había nadie para consolarla. Diego me miró, con los ojos llenos de emociones complejas. Carmen, no pasó nada entre ella y yo. Lo sé, dije. Él se sorprendió, continué. Por eso, no estoy aquí para pillarte engañándome. Estoy aquí para informarte de que me bajo. La sala estaba terriblemente silenciosa. Me levanté y empujé el acuerdo de disolución delante de él. Si lo firmas o no, es asunto tuyo. En 30 días, iniciaré acciones legales. Rosa entró en pánico. No puedes hacer esto. La carrera de Diego está en un punto crítico. Si haces esto público, no será bueno para nadie. La miré. Será muy bueno para mí. Dicho esto, cogí mi bolso y salí. Diego me persiguió, agarrándome del brazo en el pasillo. Carmen, ¿de verdad vas a destruir 5 años? Me solté de un tirón. Yo no soy la que los ha destruido. Tenía los ojos rojos. ¿No hay margen de maniobra? Lo miré. Hace 5 años, me confesó sus sentimientos en un pasillo exactamente como este. Entonces le sudaban las manos y juró que sería bueno conmigo toda la vida. Una vida entera es demasiado. Él solo aguantó 5 años. No ha habido margen de maniobra desde el momento en que dijiste que ella no lo tomaría a mal, le dije. Di media vuelta y me marché. Detrás de mí, podía oír los gritos de Rosa, ahogados y furiosos, desde el reservado, reprendiendo tanto a Lucía como a Diego. Salí del restaurante al fresco aire de la noche. Mi móvil vibró. Era un mensaje anónimo. Carmen, deberías saber esto. Lucía no solo intenta robarte el novio, intenta robarte el proyecto. Abajo tienes una captura de pantalla de un grupo de chat. El chat se llamaba Comité Barcelona. En él, Lucía había escrito: una vez que el proyecto de Barcelona esté terminado, seré miembro clave del equipo. Carmen probablemente reducirá su jornada laboral después de la boda de todos modos. Diego respondió: todas las futuras oportunidades de proyectos clave serán mías. Me quedé mirando las palabras, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda.
Así que no iban solo a por mi asiento, iban a por mi puesto. Me quedé mirando la captura de pantalla anónima durante mucho tiempo. El grupo de chat se llamaba Comité Barcelona, y además de Lucía, incluía a 2 asistentes de proyecto y a un diseñador externo. En la captura de pantalla, el tono de Lucía era completamente diferente a su actitud habitual. Carmen es demasiado intensa, hasta a los clientes les resulta agotadora. Diego dice que planea dar un paso atrás y centrarse en su vida personal pronto. Diego dice que planea dar un paso atrás y centrarse en su vida personal pronto. Diego dice que planea dar un paso atrás y centrarse en su vida personal pronto. Diego dice que planea dar un paso atrás y centrarse en su vida personal pronto. Los créditos del proyecto definitivamente se ajustarán más adelante. Ahora estoy aprendiendo de Diego, y después de que se casen, seré yo quien asuma las relaciones con los clientes. Sinceramente, Diego está bastante quemado con ella. No siempre es bueno que tu pareja sea una fanática del control. Hace que un chico se sienta microgestionado. Al leer estas palabras, de repente recordé que Diego me dijo una vez: Carmen, después de que nos casemos, puedes alejarte de la rutina corporativa. Yo cuidaré de nosotros. Pensé que lo decía por preocupación. Ahora, entendía que era una advertencia. No quería que descansara. Quería que me hiciera a un lado. A la mañana siguiente en la oficina, fui directamente al departamento de informática. No monté un escándalo. Simplemente solicité exportar el registro completo de accesos a la carpeta compartida del proyecto de Barcelona. El informático dudó. Carmen, esto requiere la aprobación del director del proyecto. Ahora yo soy la directora del proyecto, dije. Él asintió de inmediato. Ningún problema. Media hora después, el registro completo estaba en mi bandeja de entrada. Lucía había descargado en múltiples ocasiones mis propuestas preliminares, incluyendo algunos de mis archivos personales y modelos de perfiles de clientes que ni siquiera se habían hecho públicos. Y la persona que le dio acceso fue Diego. Me quedé mirando la pantalla y el último rastro de dolor sordo en mi pecho finalmente se convirtió en una fría determinación. Podía alejarme de su infidelidad emocional, pero no dejaría que utilizara mi trabajo profesional para allanarse su propio camino. Reenvié el registro a Carlos Mendoza, nuestro vicepresidente, con una nota. Esto implica acceso no autorizado a datos sensibles del proyecto. Recomiendo iniciar una investigación interna de cumplimiento normativo. Carlos me llamó 10 minutos después, con voz severa. Carmen, ¿estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Estoy seguro de que implicará a Diego. Os conozco a los dos. Lo interrumpí. Ya hemos roto nuestro compromiso. Carlos guardó silencio durante 2 segundos. De acuerdo, haré que cumplimiento normativo lo investigue. Para la tarde, el ambiente en la oficina había cambiado. Lucía fue llamada a una reunión. Cuando salió, tenía la cara pálida y los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. No volvió a su mesa, sino que irrumpió en mi despacho. La puerta no estaba del todo cerrada, y la empujó. Carmen, ¿intentas arruinarme la vida? Los compañeros de fuera se giraron para mirar. Levanté la vista. Sal y llama a la puerta. Se quedó atónita. Repetí. Sal y llama a la puerta. La humillación se reflejó en su rostro, y las lágrimas brotaron al instante. Solo soy una becaria. ¿Por qué la tomas conmigo de esta manera? Cogí mi móvil y empecé a grabar. Cada palabra que digas ahora quedará documentada. Su expresión cambió. Fuera, la gente empezó a susurrar. Lucía se mordió el labio y suavizó la voz. Carmen, sé que no te gusta que me acerque a Diego, pero el trabajo es el trabajo. De verdad que solo quería aprender. ¿Aprender?, pregunté. ¿Por eso descargaste mis modelos personales? Sus ojos se movieron con nerviosismo. Diego me dijo que los mirara. Él te dijo que lo hicieras. ¿Y tú lo hiciste? Yo pensé que pensabas que él era mi prometido, así que lo mío era suyo. Lucía se quedó sin palabras. Me levanté y puse un registro impreso delante de ella. Lucía, si de verdad quieres aprender, empieza por aprender sobre límites profesionales. Salió corriendo llorando. 10 minutos después, llegó Diego. Ni siquiera se molestó en llamar. Carmen, le has echado encima a los de cumplimiento. Me senté frente al ordenador. No le eché a nadie encima. Accedió a los datos del proyecto sin autorización. Al 3. Fui yo quien le dio permiso. Entonces, a ti también te investigarán. Su rostro se volvió rígido. ¿Tienes que llevarlo tan lejos? Es la política de la empresa. Nunca antes había sido así. Me reí. Antes, te habría encubierto. Ese comentario le dolió.
La ira brilló en sus ojos. Así que ahora te estás vengando de mí. Lo miré. Diego, me das muy poco crédito. El compromiso se ha acabado. Eso es personal. El proyecto son negocios. Da la casualidad de que vosotros dos sois repugnantes en ambos frentes, así que me estoy ocupando de ambos al mismo tiempo. Su pecho subía y bajaba. ¿Tienes que ser tan dura? La verdad es más dura que mis palabras. Se oyeron pasos acercándose a la puerta. Carlos Mendoza y el jefe de cumplimiento normativo entraron. Diego, necesitamos hablar contigo también. Diego me miró y, por primera vez, vi pánico en sus ojos. No aparté la mirada. Después de que se lo llevaran, mi despacho finalmente quedó en silencio. Esa tarde, Elena me recogió del trabajo. Lo primero que dijo fue, la madre de Diego ha vuelto hoy a la oficina. No me sorprendió. ¿Qué ha dicho? Dijo que solo estabas haciendo un berrinche y exigió que reanudáramos los preparativos de la boda. Incluso amenazó con dejarnos reseñas horribles y demandarnos por daños morales si se perdía la reserva del lugar. Me reí. Es buena dándole la vuelta a las cosas. Elena me tendió una carpeta. Aquí están todos los detalles de la rescisión del contrato. Nuestro abogado los ha revisado. Como firmante original, tu proceso es sólido. Las penalizaciones se deducen de tus fianzas, y cualquier saldo restante solo puede ser reembolsado a tu cuenta de pago original. Bien. También detuve la producción de la proyección de fotos de la boda. Gracias por tu arduo trabajo. Asentí. Elena me miró con compasión en los ojos. Carmen, ¿de verdad estás bien? Hice una pausa por un momento. Mejor que ayer. Era la verdad. El día que me bajé del AVE, sentí como si me hubieran arrancado la piel. Pero ahora, con cada parte de mí que reclamaba, sentía como si estuviera volviendo a colocar mis propios huesos en su sitio. A las 9 de la noche, llegué a casa. Este era el piso en el que Diego y yo debíamos vivir después de la boda. Yo había supervisado las reformas, elegido las cortinas, e incluso medido personalmente el espacio para el escritorio doble a medida del estudio. Ahora, todo parecía ajeno. Abrí el armario y empaqueté en una caja las pocas prendas que Diego había dejado aquí. Luego encontré una lista de regalos de boda prometidos de los que su madre había alardeado. La lista era impresionante. Reliquias familiares, ropa de cama de lujo, electrodomésticos de alta gama. En realidad, la mayor parte nunca se compró. Rosa había dicho, escribámoslo por ahora, quedará bien el día de la boda. No la expuse entonces. Ahora le hice fotos para mis registros. Justo cuando estaba precintando la segunda caja, sonó el timbre. Miré por la mirilla. Rosa estaba fuera, y junto a ella, Diego. Él tenía un aspecto terrible y sostenía una gruesa invitación de boda. Carmen, abre la puerta. Necesito hablar contigo. No la abrí. A través de la puerta, dije. Cualquier cosa que tengáis que decir la podéis hablar con mi abogado mañana. Claramente, Rosa no esperaba que la dejaran en la calle. Su voz se elevó con enfado. ¿No tienes modales? Soy la madre de Diego. Razón por la cual es aún más inapropiado que esté en mi puerta a estas horas de la noche para discutir, dije. Diego habló. Carmen, simplemente abre la puerta. No vamos a discutir. Los miré. En el pasado, siempre que venían de visita, tenía té, fruta y aperitivos listos. A Rosa le gustaba el agua del tiempo, sin limón. Diego odiaba el cilantro. Me acordaba de todo, pero ellos nunca recordaron que me dolía el estómago cuando trabajaba hasta tarde por la noche. Cogí el móvil y llamé a la seguridad del edificio. Hola, tengo a 2 visitantes no invitados en mi puerta. ¿Podrían subir, por favor? La voz de Rosa temblaba de rabia. Carmen, ¿de verdad vas a ser tan despiadada? A través de la puerta, dije suavemente. Vosotros sois los que fuisteis despiadados. Ahora, simplemente es mi turno de cerrar la puerta. A la mañana siguiente, fui al despacho de mi abogado. El señor Navarro extendió todos los documentos, las aportaciones para la entrada del piso, las transferencias de las reformas, los contratos de la boda, los gastos de la fiesta de compromiso, los muebles comprados conjuntamente e incluso algunos préstamos de emergencia que le había hecho a la madre de Diego. El total era aún mayor de lo que había imaginado. ¿Está segura de que quiere reclamar todo esto?, preguntó el señor Navarro después de revisarlo todo. Todo, asentí, incluyendo los préstamos a su madre. Algunos de esos podrían argumentarse como donaciones, señaló, subiéndose las gafas. Saqué mi historial de chat.
Cada vez que Rosa me había pedido dinero, decía: haré que Diego te lo transfiera en unos días, o te lo devolveré cuando venza mi depósito. O no se lo digas a Diego. Solo necesito una pequeña ayuda. En aquel entonces, para evitarle la vergüenza, nunca presioné para que me lo devolviera. Pero los registros estaban ahí. El señor Navarro sonrió después de leerlos. Eso lo hace mucho más fácil. Le devolví la sonrisa. Resultó que el primer paso hacia la claridad era dejar de dorar la píldora al daño que otros te causaban. Al mediodía, Diego me envió un largo mensaje de texto. Carmen, he estado pensando toda la noche. Lo que pasó en el tren fue culpa mía. No debería haber dejado que Lucía ocupara tu asiento, y no debería haber ignorado tus sentimientos. Pero que escales esto a la empresa, a la organizadora de bodas y a nuestras familias es demasiado. Podemos hablar, pero no hagas daño a personas inocentes. Lo leí y solo sentí cansancio. Personas inocentes. Se refería a Lucía. Se refería a Rosa. Se refería a sí mismo. A todos menos a mí. Respondí: hoy a las 3 de la tarde, el señor Navarro te enviará la carta de liquidación financiera. Su llamada entró al instante. No contesté. A las 3 en punto, se envió la carta del abogado. A las 3:07, llamó Rosa. Contesté. Esta vez dejó de lado el acto de amabilidad. Carmen, ¿qué significa esto? ¿Quieres que te devuelva el dinero? Un préstamo está para ser devuelto, dije. Eso fue tu regalo para mí, como futura nuera. En el historial del chat, usted dijo que era un préstamo. Su voz se volvió aguda por la ira. Estuviste con Diego 5 años. ¿Qué hay de malo en comprarme un par de cosas? ¿Qué clase de nuera calcula las cosas así? La corregí. No soy su nuera, y nunca lo seré. Se quedó sin palabras. Empezó a gritar, llamándome fría, materialista y desagradecida por morder la mano que me daba de comer. Puse el teléfono en altavoz y encendí la grabadora. Cuando se agotó, por fin hablé. Rosa, acaba de admitir que le di ese dinero, ¿correcto? La línea se quedó en silencio. Gracias por su colaboración, dije y colgué. El señor Navarro, sentado frente a mí, no pudo evitar reírse en voz baja. Señorita Carmen, tiene un verdadero talento para la recopilación de pruebas. Tuve buenos maestros, dije. A las 5 de la tarde salieron los resultados preliminares de la investigación de cumplimiento. Se confirmó el acceso no autorizado de Lucía. Se confirmó la concesión no autorizada de permisos de datos por parte de Diego. Se descubrió que la gestión de permisos del equipo del Proyecto Barcelona constituía una grave violación de la política de la empresa. El expediente disciplinario oficial aún no se había anunciado, pero la suspensión de Diego como director del proyecto era una certeza. Cuando se corrió la voz, la sala de descanso de la oficina era un hervidero. Cuando entré con mi taza, el parloteo cesó al instante. Sonreí. Por favor, no paréis por mí. Una de mis compañeras dijo, incómoda: Carmen, no estábamos hablando de ti. Lo sé. Ella dudó y luego bajó la voz. La verdad es que Lucía lleva un tiempo sobrepasando los límites. Siempre alardeaba de que Diego era su mentor personal, de que tú estabas demasiado ocupada para formar a nadie. Incluso insinuó que Diego estaba buscando una codirectora más dócil en el futuro. Otra compañera intervino. Incluso se hizo una foto sentada en tu silla de la oficina. Dijo que estaba sintiendo lo que es el sillón de la directora. Mi mano apretó la taza. ¿Hay alguna foto? La compañera la encontró de inmediato en su móvil. La publicó en una cuenta privada. Hice una captura de pantalla. En la foto, Lucía estaba sentada en mi silla de la oficina sosteniendo mi pluma estilográfica con el texto. Algún día yo también estaré sentada aquí. Quería mi asiento en el tren. Quería mi puesto en el proyecto. Y quería mi lugar en la vida. Simplemente olvidó preguntar si yo estaba dispuesta a cederlos. Esa noche, Diego finalmente vino al bufete de abogados a verme. No había dormido bien en días. Tenía la camisa arrugada y barba de varios días más salpicándole la barbilla. Lo primero que dijo al verme fue: Carmen, no llevemos esto tan lejos. Me senté en el otro extremo de la mesa de conferencias. Esto no es un numerito, es un acuerdo de resolución. El señor Navarro empujó la carpeta hacia él. Señor Diego, esta es la propuesta de disolución del compromiso y liquidación de bienes presentada por la señorita Carmen. Puede pedir a su propio abogado que la revise. Diego no miró al abogado, solo me miró a mí. ¿De verdad vas a ajustarme las cuentas después de 5 años? ¿Crees que se trata solo de dinero?
Se trata de algo más que eso, dije. Se trata de dignidad. Sus ojos se humedecieron. Yo. Te he estado descuidando últimamente. Lucía es nueva y no sabe nada. Así que solo estaba cuidando un poco más de ella. Cuidando de ella hasta el punto de darle mi asiento, mi proyecto, mi propuesta y mis datos. Se quedó sin palabras. Puse una copia impresa del billete de AVE sobre la mesa. Diego. Aquel día llegué 3 minutos tarde. No porque te estuviera haciendo esperar a propósito. Diego. Estuve despierta hasta las 3 de la madrugada la noche anterior revisando las preguntas y respuestas del cliente para ti. Esa mañana, contesté, 2 correos electrónicos más de clientes en tu nombre. Ni siquiera había desayunado cuando corrí a la estación. Su rostro se fue volviendo blanco lentamente. ¿No sabía estas cosas? Lo sabía. Simplemente estaba acostumbrado a ello. Cuando me subí a ese tren, continué, no me preguntaste por qué llegaba tarde. Solo sentiste que debería haber llegado a tiempo, que debería haber cedido mi asiento, que debería haber entendido las necesidades de Lucía. Agachó la cabeza. Lo siento. Era su primera disculpa real, pero llegaba demasiado tarde. Acepto tus disculpas, dije, pero la ruptura no es negociable. La cabeza de Diego se levantó de golpe. ¿No puedes darme una oportunidad más? No, ¿por qué no? Lo miré. Porque ya te he dado demasiadas. De repente, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Rosa entró apresuradamente, dando un portazo con un montón de invitaciones sobre la mesa. No apruebo esta ruptura. Las invitaciones ya se han enviado todas. Carmen, ¿cómo esperas que nuestra familia dé la cara ante la gente? Cogí una de las invitaciones, de papel grueso color marfil con letras doradas, muy festiva. Tenía mi nombre y el de Diego. La miré por un momento y luego la dejé. Entonces puede informarles de que la boda sé. Rosa temblaba de rabia. ¿Es tan honroso para una mujer que le rompan el compromiso? Levanté la vista. Rosa, se equivoca. Empujé el acuerdo de disolución hacia ella. Soy yo la que rompe con él. Diego pidió reunirnos en una cafetería. No quería ir, pero dijo que sería la última vez, y que hablaríamos solo de los detalles de la ruptura, no de nuestra relación. Acepté. El lugar era uno que solíamos frecuentar. La tercera mesa junto a la ventana había sido nuestro sitio. Solía decir que la luz allí era perfecta para hacerme fotos, pero a lo largo de 5 años, mi teléfono se había llenado de fotos suyas, mientras que el suyo apenas tenía fotos mías. Ya me estaba esperando cuando llegué. Había 2 cafés sobre la mesa, un café americano caliente y un café con leche con caramelo. Empujó el de caramelo hacia mí. Antes te gustaba este. No lo toqué. Ya no bebo cosas dulces. Su mano se congeló un segundo. ¿Cuándo cambiaste? Hace 2 años. Fue el año en que mis problemas de estómago se agravaron y el médico me dijo que redujera el café dulce. Se lo había dicho. Lo había olvidado. Diego guardó silencio durante mucho tiempo. Carmen, he estado pensando mucho estos últimos días. Tenías razón. Di por sentado tus esfuerzos e ignoré tus sentimientos. Lo que pasó en el tren. Estuve completamente equivocado. Lo miré. Y me encargaré de la situación con Lucía. La sacarán del equipo del proyecto. Ya no la estaré apadrinando en privado. Me reí. Suenas como si estuvieras gestionando la queja de un cliente. Estoy intentando recuperarte, dijo agitado. Diego, no voy a romper contigo porque cuidaras de Lucía. Frunció el ceño. ¿Entonces por qué? Puse 2 billetes de tren impresos sobre la mesa, el mío original y el de Lucía. Mira con atención. Mi billete era para un asiento de ventanilla en preferente. El suyo era para un asiento estándar en otro vagón. Cuando la dejaste sentarse en mi asiento, no fue una decisión de última hora. Habías planeado que yo lo cediera desde el principio. Su rostro palideció. No me preguntaste si estaba dispuesta, continué. Porque en tu mente, yo simplemente lo aceptaría. Abrió la boca pero no pudo decir nada. Saqué otro documento. El registro de permisos del proyecto. Le diste acceso a mis datos sin preguntar si yo estaba dispuesta, porque pensabas que mi trabajo era tuyo para regalarlo como un favor. Luego saqué los recibos de pago del piso. Tu madre usó mi dinero para sus propias necesidades, y nunca preguntaste si me parecía bien, porque pensabas que yo iba a formar parte de la familia, y que mi dinero era dinero de vuestra familia. Cada documento era como una bofetada en la cara. La expresión de Diego se desencajaba cada vez más. Finalmente, dije, no me hiciste daño solo un día en particular. Día a día. Me convertiste de una persona a un recurso.
Tenía los ojos rojos. Carmen, eso no es lo que pensaba. Lo que pienses no importa. Lo que haces es lo que cuenta. Bajó la cabeza. Su voz se quebró. Simplemente estaba bajo mucha presión. Eres muy capaz. Lo haces todo muy bien. A veces me siento inútil a tu lado. Lucía es diferente. Me necesita. Sus palabras finalmente arrancaron la última capa de fingimiento. Así que, para demostrar que eres útil, decidiste volverme inútil. Levantó la cabeza bruscamente. No, no eres tú. Eres tú. Necesitabas que alguien te admirara, así que dejaste que ella me pisoteara. Necesitabas sentirte realizado, así que dejaste que ella se apoderara de mi trabajo para demostrar su valía. No ignorabas que a mí me dolería. Simplemente pensabas que yo podría soportarlo. Las lágrimas corrieron de repente por su rostro. No me moví. En el pasado, el más mínimo signo de su agotamiento me habría ablandado. Ahora, simplemente se sentía como un extraño. Justo entonces, una voz familiar llegó desde la entrada de la cafetería. ¿Diego? Era Lucía. Llevaba un abrigo azul claro, con los ojos rojos, aferrando su móvil. Diego la vio y su rostro se ensombreció. ¿Qué haces aquí? Lucía lo miró, agraviada. Te llamé, pero no me respondiste. Solo quiero saber si la empresa me va a despedir. Di un sorbo de agua. Qué oportuno. Cada una de sus apariciones parecía ensayada. Vete a casa, dijo Diego, con los dientes apretados. Lucía me miró. Carmen, ya estás rompiendo con él. ¿Por qué no me dejas en paz? Solo me gusta cómo me cuidaba. Nunca quise quitarte nada. Dejé mi vaso. ¿No querías quitarme nada? Ella asintió, llorando. Abrí mi teléfono y le enseñé la foto de ella sentada en la silla de mi despacho. Entonces, ¿qué es esto? Su rostro se congeló al instante. Giré el teléfono hacia Diego. Cuando vio la foto, el asombro también brilló en sus ojos. Lucía entró en pánico. Eso fue solo una broma. Sentarse en mi silla es una broma. Usar mi pluma es una broma. Publicar en internet que un día te sentarás aquí también es una broma. Me levanté. Lucía, no eres frágil. Eres codiciosa. Ah, su llanto cesó. Recogí mi bolso. Diego, dijiste que te encargarías de ella. Parece que ni siquiera puedes evitar que interrumpa nuestra última conversación. Hice amago de irme. Él extendió el brazo para detenerme. Carmen. Lo esquivé. Las condiciones del acuerdo se mantienen. 30 días. Salí de la cafetería. Detrás de mí, oí los sollozos de Lucía. Diego, de verdad que no lo hice a propósito. Seguidos por la voz de rabia contenida de Diego. ¿Cómo conseguiste hacerte una foto en su despacho? No miré atrás. Mi móvil vibró. Era un correo electrónico del Departamento de Cumplimiento Normativo. Carmen, con respecto al acceso no autorizado y la transferencia externa de datos del proyecto por parte de Lucía, requerimos tu asistencia a una reunión informativa formal, mañana por la mañana. Miré el correo y sonreí con frialdad. El acto final estaba a punto de comenzar. La reunión informativa formal se celebró a la mañana siguiente a las 10 en una sala de reuniones cerrada de recursos humanos. Solo estábamos allí Carlos Mendoza, el responsable de cumplimiento normativo, un representante de recursos humanos, Diego, Lucía y yo. Lucía estaba sentada en el otro extremo de la mesa, con el rostro blanco como la muerte. Diego estaba sentado frente a ella, sin mirar atrás en ningún momento. Antes de que empezara la reunión, Carlos me dijo: Carmen, limítate a exponer los hechos. Asentí. El responsable de cumplimiento comenzó proyectando los registros del sistema. Lucía, sin autorización de la directora principal del proyecto, Carmen, descargó materiales clave del proyecto en múltiples ocasiones, incluyendo el modelo de perfil del cliente, el desglose del presupuesto y borradores de la estrategia frente a los competidores. Lucía se levantó de inmediato. No se los envié a nadie. Solo quería estudiarlos. El responsable de cumplimiento la miró. También descubrimos que envió algunos de estos archivos a una dirección de correo electrónico privada y externa. La sala se quedó en silencio. Diego giró la cabeza de golpe para mirarla. Lucía entró en pánico. Ese es mi propio correo electrónico. Solo quería trabajar en ello desde casa. La política de la empresa prohíbe enviar materiales fundamentales a cuentas de correo personales, dijo secamente el responsable de cumplimiento. Usted firmó el formulario de acuse de recibo en su primer día de formación. Las lágrimas de Lucía volvieron a caer. Esta vez, nadie sintió pena por ella. Recursos Humanos preguntó: ¿quién le dio acceso a estos archivos? Lucía miró a Diego. Su rostro era sombrío.
Yo le di acceso, pero nunca la autoricé a transferirlos externamente. Lucía se puso frenética. Pero dijiste que Carmen se iría para preparar su boda y que yo necesitaba familiarizarme con el proyecto Barcelona. La voz de Diego fue afilada. Nunca te dije que rompieras las reglas. Me recosté en mi silla, observando en silencio cómo se volvían el uno contra el otro. Esta era la realidad de una relación construida sobre el favoritismo. En el momento en que la responsabilidad llamaba a la puerta, se desmoronaba más rápido que el papel. Recursos Humanos se dirigió a mí. Carmen, ¿estaba usted al tanto de esto? No lo estaba. ¿Lo autorizó? No. ¿Participó Lucía alguna vez en el desarrollo de la estrategia principal? No. Ella solo era responsable de las actas de las reuniones y de tareas administrativas. Lucía gritó, pero yo organicé gran parte de los materiales. Abrí una carpeta en mi portátil. ¿A tu supuesto trabajo de organización te refieres con cambiar la fuente de los documentos que yo creaba o a pronunciar mal el nombre del cliente? Algunas personas en la sala rieron disimuladamente. Continué. El proyecto Barcelona, desde la investigación hasta la propuesta y la comunicación con el cliente, tiene un registro claro de todo el trabajo fundamental. Cada resumen de reunión, cada borrador de estrategia, cada confirmación del cliente tiene un propietario claro. Proyecté el flujo de trabajo en la pantalla. Mi nombre aparecía decenas de veces. El nombre de Lucía solo aparecía bajo apoyo. El color desapareció de su rostro. La expresión de Carlos Mendoza se oscureció. Diego, ¿por qué el informe de contribución del equipo que enviaste mencionaba a Lucía como participante clave? Esa fue la verdadera bomba. Me volví para mirar a Diego. Él cerró los ojos. Quería darle una oportunidad a la recién llegada. Me reí. Darle una oportunidad con mi trabajo. Diego no me miró. Lucía finalmente se derrumbó. Pero fuiste tú quien me dijo que el enfoque de Carmen era demasiado agresivo y que querías que te ayudara a suavizar el proyecto. Ahora actúas como si yo hubiera hecho todo esto por mi cuenta. El ambiente en la sala se volvió tenso. Recursos Humanos intentó calmarla rápidamente, pero Lucía no podía parar. También dijiste que solo te casabas con ella por 5 años de costumbre. Dijiste que sería una buena esposa, pero no alguien que pudiera hacer que un hombre se relajara. Diego golpeó la mesa. Lucía. Era demasiado tarde. Todos lo habían escuchado. Me senté en mi silla, sintiendo sorprendentemente poco. Quizás la verdadera decepción ya había ocurrido en el tren. Esto era solo la confirmación. El responsable de cumplimiento dio unos golpecitos en la mesa. Los asuntos personales no forman parte de esta discusión sobre la violación del acceso a los datos y la transferencia externa. Presentaremos nuestra recomendación para tomar medidas disciplinarias. La reunión duró 1 hora. La decisión preliminar estaba clara. El contrato de prácticas de Lucía sería rescindido de inmediato. Por la violación de datos, se le exigiría firmar un acuerdo de confidencialidad adicional. Diego, por su negligencia en la gestión y las violaciones de los procedimientos, fue apartado de su puesto de director del proyecto Barcelona y estaría sujeto a una evaluación de desempeño formal. Después de la reunión, Lucía se desplomó en su silla. De repente me miró, con los ojos llenos de resentimiento. ¿Ya estás feliz? Lo tienes todo. ¿Por qué tenías que destruirme? Recogí mis archivos. Yo no te destruí. Intentaste llevarte algo que no era tuyo. Sollozó. Pero ibas a casarte de todos modos. ¿Qué había de malo en ceder un poco? Me detuve. Lucía, mi matrimonio no es mi jubilación, y amar a alguien no significa entregarle mi vida. Me miró fijamente, atónita. Cogí mis archivos y salí de la sala de reuniones. Diego estaba esperando junto a la puerta. Parecía como si le hubieran succionado todo el aire. Carmen no sabía que había enviado los archivos a su correo personal. Ya veo. Y nunca esperé que dijera esas cosas. Ya veo. Miró mi expresión de calma y su voz tembló. Ya no te importa en absoluto, ¿verdad? Sostuve su mirada. Su rostro se volvió blanco. Diego, dije, cuando solía importarme, me llamabas autoritaria. Ahora que no me importa, no puedes soportarlo. No quieres amor, quieres control. Se quedó paralizado, impactado por las palabras. Esa tarde, Carlos Mendoza me entregó oficialmente todo el proyecto Barcelona. Al aceptar el correo electrónico de nombramiento, no sentí la emoción que había imaginado. Simplemente sentí que las cosas por fin estaban como debían estar. Antes de salir del trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Era Rosa. Su voz era un chillido agudo. Carmen,
Le has costado el proyecto a Diego. Espero que ahora estés feliz. Podía oírla sollozar histéricamente al otro lado. Me detuve. Rosa, esto es un entorno profesional. Usted sabe que esto es un lugar de trabajo. Usted es la que trajo aquí su drama personal y arruinó la reputación de Diego. Saqué mi teléfono. ¿Necesita que le recuerde quién violó la política de la empresa al darle acceso no autorizado a una becaria? Se quedó sin palabras. Continué. Diego perdió su proyecto debido a su propia mala gestión. Lucía fue despedida porque violó las reglas. Usted tiene que pagar su deuda porque pidió dinero prestado. Cada uno está afrontando las consecuencias de sus propios actos. ¿Es tan difícil de entender? La cara de Rosa debía estar lívida. Levantó la mano como para abofetearme, pero un guardia de seguridad ya estaba al tanto de todo, interceptó su brazo antes de que conectara el golpe en el vestíbulo de las oficinas. Hubo jadeos entre los presentes. También guardaré una grabación de esto, dije con calma. Rosa finalmente entró en pánico. Bajó la mano, aunque su voz seguía siendo desafiante. No seas tan despiadada. Vas a acabar completamente sola si tratas a la gente de esta manera. Me reí. Me parece bien. Me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, gritó frustrada. Te arrepentirás de esto. No miré atrás. Sabía que quien se arrepentiría no sería yo. La negociación final del acuerdo estaba programada para el sábado por la tarde en el despacho de mi abogado. Rosa se había opuesto enérgicamente, alegando que un bufete de abogados era demasiado feo para un asunto familiar. Pero el señor Navarro insistió firmemente en que las disputas legales debían resolverse en un terreno neutral y profesional. Cuando llegué con el señor Navarro y entré en la sala de reuniones, Rosa y Diego ya estaban allí. Rosa estaba sentada rígidamente en su silla, vestida con un traje oscuro, con el rostro tenso. Diego estaba sentado a su lado, con aspecto de estar completamente exhausto. Cuando Rosa vio a mi abogado, su expresión se agrió. Carmen, esto es un asunto de familia. ¿Qué sentido tiene llevarlo al ámbito legal? Me senté. Porque la última vez que tuvimos un asunto de familia, usted casi me asalta en el vestíbulo de mi oficina. Su rostro se tensó. El señor Navarro repartió los documentos. Hoy estamos aquí para confirmar 3 cosas. Primera, la disolución del compromiso. Segunda, la liquidación de bienes. Tercera, el reparto de las obligaciones respecto a los contratos de boda cancelados. Rosa se burló con desprecio. Todo se reduce al dinero. Carmen, nunca me di cuenta de que fueras tan calculadora. Y yo nunca me di cuenta de que usted fuera tan buena no pagando sus deudas, repliqué. Ella golpeó la mesa. Tú. El señor Navarro intervino con calma. Señora Rosa, por favor, vigile su lenguaje. Estamos grabando esta reunión. La ira de Rosa fue controlada. Diego me miró, con voz baja y dolorida. Carmen, por favor, no seas así. Una vez, fuimos familia. Lo miré. No lo fuimos. Y desde luego, no lo somos ahora. Sus ojos se humedieron. Viendo que la agresión no funcionaba, Rosa cambió a un enfoque más suave. Carmen, admito que mi tono fue duro antes, pero todas las parejas tienen baches en el camino. Diego solo cometió un pequeño error que cualquier hombre podría cometer. Han despedido a Lucía. Has recuperado el proyecto. ¿Qué más quieres? Me reí. ¿Cree que voy a cancelar nuestra boda por culpa de un proyecto? ¿Qué más podría ser? Entonces de verdad que no me conoce en absoluto. Rosa volvió a intervenir. Carmen, no seas tan terca. Has invertido 5 años en esta relación. No deberías marcharte así como así. Cancelar una boda es una gran vergüenza. El hecho de que Diego todavía esté dispuesto a arreglar esto demuestra que se preocupa por ti. La miré. ¿Que él está dispuesto a casarse conmigo? Por supuesto, dijo Rosa con superioridad moral. Después de todo esto, él todavía está intentando salvar la relación. Eso demuestra que te tiene en su corazón. Asentí. Luego saqué mi móvil y reproduje la grabación de la reunión informativa. También dijiste que solo te casabas con ella por 5 años de costumbre. Dijiste que sería una buena esposa, pero no alguien que pudiera hacer que un hombre se relajara. Mientras se reproducía el audio, sus rostros cambiaron. Rosa se quedó en silencio. Miré a Diego. ¿A esto lo llamas estar dispuesto a casarte conmigo? Su rostro estaba ceniciento. Eso. Fueron tonterías de Lucía. Luego mostré los mensajes de texto que me había enviado. No hagas un drama con lo de la boda. Mi madre nunca estará de acuerdo. Será mejor que no provoques a mi madre. Llevamos 5 años juntos. No puedes tirarlo todo por la borda con un mensaje. De principio a fin dije, nunca preguntaste una sola vez si yo todavía estaba dispuesta.
Simplemente asumiste que yo no podría negarme. Agachó la cabeza, con los puños apretados. Rosa se desesperó. Incluso si Diego dijo algo equivocado. Tú lo obligaste. ¿Qué hombre puede soportar a una mujer tan fuerte como tú? No discutí. Simplemente empujé un documento delante de ella. Esta es una lista detallada de los préstamos que me ha pedido durante los últimos 3 años, que suman 38.000 euros. Por favor, confirme la fecha límite de pago en el acuerdo. La cara de Rosa enrojeció de pánico. Eso es calumnia. ¿Cuándo te he pedido prestado yo tanto? Abrí mi historial de chats, y su propia voz llenó la habitación. Carmen, querida, mi depósito no ha vencido todavía. ¿Podrías transferirme 5.000 euros? Te los devolveré en unos días. Carmen, no se lo digas a Diego. Está muy ocupado con el trabajo. Carmen, una vez que seas parte de la familia, no te trataré mal. Un mensaje tras otro. La cara de Rosa pasó del rojo al blanco. Diego miró a su madre en estado de shock. ¿Le pediste tanto dinero prestado a Carmen? Rosa evitó su mirada. Era para los gastos familiares. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿De qué sirve decírtelo? Tu sueldo apenas cubre la hipoteca. Con esa confesión, la sala se quedó en un silencio sepulcral. Resultó que la dignidad de la que ella estaba tan orgullosa había sido financiada a medias por mí. Puse la hoja de las aportaciones al piso en el centro de la mesa. La entrada fue de 200.000 euros. Yo pagué 150.000 euros. Las reformas fueron de 100.000 euros. Yo pagué 60 euros. La fiesta de compromiso, las fotos y las fianzas de la boda sumaron 48.000 euros. Yo pagué 41.000 euros. Miré alrededor de la sala. Así que por favor no digan que me he aprovechado de esta familia. Nadie habló. Los hombros de Diego se hundieron. Parecía entender finalmente cuánto había dado yo durante los últimos 5 años, pero la comprensión no era compensación. Rosa lo intentó una última vez. Todo eso fue por tu propia voluntad. Lo fue, dije. Por eso voy a dejar pasar la inversión emocional. Pero los préstamos y los bienes compartidos no son donaciones voluntarias. El señor Navarro añadió. Si la otra parte se niega a firmar, procederemos a interponer una demanda y presentaremos todas las pruebas. Rosa finalmente entró en pánico. Miró a Diego. Diego, di algo. Pero Diego solo me miró a mí. Carmen, si firmo esto ahora, ¿de verdad se ha acabado todo? Se acabó en el momento en que me bajé de ese tren, dije con calma. Las lágrimas cayeron de sus ojos. Un hombre de 31 años, llorando al otro lado de la mesa de negociaciones. En el pasado, me habría ablandado. Le habría dado un pañuelo de papel y habría suavizado las cosas. Ahora, simplemente empujé el acuerdo un poco más cerca. Fírmalo. Le temblaba la mano al coger el bolígrafo. Me miró, intentando todavía hacerse la víctima. Carmen, solo cometí un error estúpido con una becaria. Saqué el último documento impreso de mi carpeta y lo deslicé por la mesa. Lucía me envió un correo electrónico después de que la despidieran ayer. Se dio cuenta de que ibas a dejar que cargara con toda la culpa, así que decidió compartir algunas cosas. Llámalo destrucción mutua asegurada. Rosa frunció el ceño. ¿Qué es eso? ¿Un historial de chat? Lo leeré en voz alta para que la grabadora del señor Navarro capte cada palabra, dije con calma. Mensaje de texto de Diego a Lucía. Familiarízate con el proyecto de Barcelona. Te daré oportunidades más adelante. Carmen probablemente reducirá su jornada después de la boda. Tú puedes ocupar su lugar. Es demasiado agresiva. Necesito a alguien como tú que sepa trabajar conmigo. La sala se quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Diego se volvió completamente ceniciento. Los ojos de Rosa se abrieron de horror. Miró fijamente a su hijo. Diego, ¿tú escribiste eso? También envió las capturas de pantalla detallando cómo le llevabas el café, le dabas tu abrigo y le decías que ocupara mi asiento en el tren, añadí. Las palabras fueron una bofetada en la cara. Rosa, que había pasado toda la tarde intentando mantener la superioridad moral, se puso pálida. Su fachada se había hecho añicos por completo. Su propio hijo no solo había estado cuidando de una recién llegada, la había preparado activamente para sustituirme. Diego rompió finalmente el silencio, con la voz temblorosa. Carmen, solo me estaba desahogando. Nunca le prometí nada permanente. No importa, dije, encontrándolo todo tan irónico. En el tren, Lucía se sentó en mi asiento pensando que había ganado. Diego se quedó a su lado pensando que yo cedería.
Rosa se sentó en su silla de autoridad, pensando que podía aplastarme. Todos calcularon mal. Me levanté. ¿Ya han terminado de pelearse? Todos me miraron. Le entregué un último documento al señor Navarro. Él abrió su portátil y giró la pantalla hacia ellos mostrando las cancelaciones confirmadas de los contratos de la boda, la rescisión de la reserva del hotel, el seguimiento de las fianzas reembolsadas y el calendario de pagos de los fondos del piso. Hoy se suponía que iba a ser una simple negociación para llegar a un acuerdo, dije. Pero ya que todo el mundo está aquí, vamos a dejarlo todo muy claro. Miré a Diego. Primero, el compromiso está cancelado. Tu desacuerdo no cambia mi decisión. Miré a Rosa. Segundo, la devolución de los préstamos. Puede firmar el acuerdo o puede esperar a una citación judicial. Tercero, continué con voz firme. A partir de este día, ninguno de los dos volverá a ponerse en contacto conmigo bajo ningún concepto. Cualquier acoso, cualquier aparición en mi puerta, cualquier difamación, y lo denunciaré a la policía, o presentaré una demanda por acoso. Diego por fin entró en pánico. Carmen, no seas así. Lo miré. Todavía sigues diciendo, no seas así. Entonces dime, ¿cómo debería ser? Sus labios temblaron. Yo respondí por él. Debería haberme tragado mi orgullo en el tren, haber continuado con el viaje de negocios y haber seguido limpiando tus desastres. Debería haber aceptado las provocaciones de Lucía y la opresión de tu madre y haber seguido pagando una boda. ¿Debería haber enterrado todo mi dolor y haber caminado hacia el altar con una sonrisa en la cara? ¿Es así como debería ser? Las lágrimas volvieron a correr por su rostro. No. ¿Entonces qué? No pudo responder. Diego, dije, no es que seas incapaz de amar. Simplemente te amas a ti mismo más que a nadie. Nadie en la sala habló. Le tendí el bolígrafo. Fírmalo. Esta vez, no preguntó si había algún margen de maniobra para discutir. Agachó la cabeza y firmó con su nombre. Rosa gritó. ¡Diego! La voz de Diego sonó ronca y apenada. Mamá, deja de montar un numerito. Esa frase, deja de montar un numerito. Por fin le había tocado a él decírselo a su madre. Rosa pareció como si la hubieran abofeteado, paralizada en el sitio. Había usado esa frase para controlarme a mí. Ahora sabía lo que se sentía. El señor Navarro confirmó las firmas y recogió los acuerdos. Los pagos vencen según el calendario acordado. Emprenderemos acciones legales ante cualquier retraso. Rosa se mordió el labio, pero no se atrevió a decir una palabra más. Cogí mi bolso para marcharme. Diego me siguió hasta la salida. El pasillo estaba largo y brillantemente iluminado. Me llamó desde atrás. Carmen. Me detuve. Me alcanzó, con los ojos inyectados en sangre. Me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Lo miré. Vale, no volveré a ser así. Cortaré por lo sano con Lucía. Me aseguraré de que mi madre te devuelva el dinero. Venderé el piso para pagarte. ¿Puedes? ¿Puedes por favor no irte? Su voz era casi un susurro, una súplica. De repente recordé su rostro cuando las puertas del AVE se cerraron, su ceño fruncido mientras me miraba desde dentro del vagón. Había tenido muchas oportunidades de bajarse entonces, pero no lo hizo. Se quedó en el tren. Se quedó con Lucía. Diego, dije, no te bajaste del tren aquel día. Se quedó de piedra. Así que no me persigas hoy, terminé. Me giré y entré en el ascensor. Mientras las puertas se cerraban lentamente, se quedó allí de pie, con las lágrimas cayendo por su rostro. No sentí ni una pizca de lástima. Esta vez, era yo quien cerraba la puerta. Después de que se firmó el acuerdo, las cosas avanzaron más rápido de lo que esperaba. Diego vendió algunas inversiones y pidió una segunda hipoteca sobre el piso, devolviéndome el dinero de la entrada y los costes de las reformas en 2 plazos. El pago de Rosa fue más reacio. Con la primera transferencia, me envió un largo mensaje de texto sobre cómo no tenía yo lealtad, lo desalmada que era, y cómo me arrepentiría algún día. No le respondí. Simplemente bloqueé su número. También limité mi comunicación con Diego a través de nuestros abogados. No leí ninguno de sus mensajes personales. Elena me dijo más tarde que había ido a la oficina de la organizadora de bodas y se había quedado de pie durante mucho tiempo frente al decorado que se había diseñado para nosotros. Ese decorado finalmente fue desmontado, con nuestros nombres arrancados. Daba bastante pena, dijo Elena. ¿Sentiste lástima por él?, me preguntó. Elena negó con la cabeza inmediatamente. No, solo creo que es su propia culpa por aprender a valorar algo solo después de perderlo. Sonreí. Desde luego. En la oficina,
El proyecto Barcelona volvía a estar encarrilado. El cliente estaba tan satisfecho que añadieron una segunda fase al contrato. En la reunión de toda la plantilla, Carlos Mendoza elogió públicamente mi trabajo. Cuando me puse de pie para hablar, los aplausos fueron muy sonoros. No miré a Diego. Estaba sentado en la última fila con aspecto demacrado. Debido al incidente del proyecto, había sido apartado de la unidad de negocio principal y trasladado a un puesto de gestión de procesos internos. No era un golpe que acabara con su carrera, pero para él era lo suficientemente doloroso. Tras ser despedida, Lucía intentó escribir una historia lacrimógena en Internet sobre cómo había sido acosada en el trabajo, reprimida por una prometida celosa y utilizada por su jefe. Pero en menos de medio día, el equipo jurídico de la empresa se puso en contacto con la plataforma y consiguió que se retiraran las partes que contenían información confidencial sobre el proyecto. Luego intentó presentarse como la víctima de un triángulo amoroso, pero alguien publicó la foto en la que aparecía sentada en la silla de mi despacho. La sección de comentarios no tardó en volverse contra ella. Eso no es aprender, eso es ser calculadora. Le quitas el sitio a alguien, le coges sus datos y luego te haces la víctima. La primera lección que debe aprender un becario es a no tocar lo que no es suyo. Nunca más volvió a aparecer por las redes sociales. Diego, sin embargo, apareció una vez más. Yo estaba en el despacho de mi abogado para ultimar los últimos documentos de la liquidación de bienes. Él también estaba allí. Estaba mucho más delgado que la última vez que lo había visto. Nos sentamos en la mesa de conferencias. El notario verificó nuestros DNI. Ambas partes firman por su propia voluntad para completar la liquidación de bienes. Confirmado, dije. Diego dudó 2 segundos. Confirmado. El notario selló los documentos. En el momento en que el sello tocó el papel, sentí una repentina sensación de ligereza, como si finalmente me hubieran quitado de encima una carga de 5 años. A la salida de la notaría, Diego pronunció mi nombre, Carmen. Me detuve, pero no me di la vuelta. Dijo, he estado pensando mucho últimamente. Si aquel día en el tren le hubiera dicho a Lucía que se levantara, o si me hubiera bajado del tren contigo, ¿serían las cosas diferentes? Miré la calle por delante. Sí, contuvo la respiración. Me volví para mirarle. Pero no lo hiciste. Sus ojos volvieron a humedecerse. No le ofrecí más falsas ilusiones. Diego, en la vida hay muchas cosas que no se pueden deshacer con una disculpa. Cuando me bajé de ese tren, no fue un acto impulsivo. Fue el momento en que por fin vi con claridad que no había sitio para mí en tu mundo. Lo siento, susurró. He recibido tus disculpas, dije. Me miró como si quisiera decir algo más. Hablé yo primero. No volvamos a ponernos en contacto. Apretó la mandíbula. Finalmente, asintió. Vale. Me di la vuelta y me marché. Esta vez no me siguió. 2 meses después, celebramos el éxito de la primera fase del proyecto Barcelona. El cliente, el señor Torres, me entregó un ramo de flores. Carmen, dijo con una sonrisa. Ha sido un placer. Es usted constante y brillante. Acepté las flores. Gracias. Después de la cena de celebración, fui sola a la estación de tren. No para huir, sino para ir a Barcelona a la reunión de inicio de la segunda fase del proyecto. Llegué media hora antes, compré un café caliente y pasé por el control de billetes. Encontré mi asiento, un asiento de ventanilla en clase preferente. Guardé mi equipaje y me senté. Esta vez, no había nadie en mi sitio. Mientras el tren echaba a andar, vi cómo la ciudad iba quedando atrás por la ventana. Recibí un mensaje de Elena en mi móvil. Buena suerte con el nuevo proyecto y enhorabuena por volver a estar soltera. Sonreí y le contesté. Gracias. Me preguntó. Pensé por un momento. Sí, pero creo más en mí misma. Después de enviar el mensaje, apagué el teléfono. El cielo fuera estaba despejado. De repente, pensé en aquella tarde en que me bajé del AVE. Estaba entonces de pie en el andén, con el pecho doliéndome como si me lo hubieran abierto en canal. Creía que había perdido 5 años. Ahora, sabía que no era una pérdida. Era reducir mis pérdidas. Cuando alguien está sentado en el asiento equivocado, no tienes que montar un número para que todo el mundo lo vea. Solo tienes que coger tu propio equipaje, bajarte y tomar el tren que realmente es para ti.